Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida del match que jugaron en el día de ayer del Campeonato del Mundo FISE Random 960 entre Magnus Carlsen y Nakamura. En la primera partida quedaron en tablas, me lo solicitaba Luis, analiza la de Magnus y Naka, y bueno, pues aquí está, así que muchísimas gracias por la observación o por la recomendación. Y el tema es que jugaron con los colores cambiados, jugando Naka con las piezas blancas, y los primeros movimientos fueron tremendos. Finalmente terminó en tabla siendo una partida muy buena, y con G5 Carlsen ofrecía el alfil que está atacado, como vemos, por la dama. El tema es que capturarlo sería un error, ya que la dama quedaría atrapada. Caballo F6, ataque por parte de la torre, y tras estos movimientos de momento se retira H6, pero con una jugada como D6 o D5. La idea es controlar la última casilla, pues bueno, va a venir torre G6 y bueno, pues se está perdiendo la partida, o ventaja para las piezas negras, ¿no? Se recomienda jugar F4, torre G6, y tras esta captura, bueno, pues al menos consiguen un peón a modo de consolación. No obstante, en esta ocasión Carlsen lleva las blancas y hace el mismo movimiento B4, ya que no solo la dama toma cierto control sobre la gran diagonal, sino que también, bueno, pues se puede llevar el alfil negro a diversas casillas. Tras estas jugadas, Nakamura opta por ocupar el centro, jugando D5, y tras G3, dando fuerza ahora al alfil de casillas blancas, bueno, pues con cierto control o ataque sobre el punto de D5, más desarrollo C6 para defenderlo, alfil G2 fianchetando, y caballo F6 ya en el tablero. A estos movimientos se suma A4, G6 y posteriormente caballo F3. Como vemos, las piezas blancas pues ya están preparadas para el enroque. La torre no está en esta posición natural del ajedrez, bueno, pues convencional, pero el enroque es posible, ya que ni tanto el rey ni la torre pues se han movido, y tampoco hay ninguna pieza que esté dando jaques por las casillas que pasa el rey en el ajedrez convencional, ¿no? La partida continúa con caballo A6, alfil A3 y posteriormente caballo E4. Aquí es verdad que si las piezas negras se enrocan directamente, quedando en esta posición, como vemos el alfil pues está en H8, pero al no estorbar el enroque pues sería posible en esta modalidad. El tema es que hay un movimiento ganador para las piezas blancas, y es B5, atacando al caballo, y en caso de retirarse, el ataque por parte de las blancas sería en E7, ganando un peón, también ganando la calidad, y con ello, bueno, teniendo una ventaja brutal. Por lo que primero Nakamura juega caballo E4, la idea es traer el caballo a D6, y como vemos pues el alfil ya no tiene ataque sobre 7. Si recordáis la partida fantástica con un ataque diabólico que trajimos por parte de Abdusattorov contra Nepomniachtchi, Nepomniachtchi movió hasta en 4 ocasiones los dos caballos con ciertos movimientos de peones, lo que le permitió a Abdusattorov pues tener una posición ventajosa entregando una pieza, un caballo, ¿no? De momento caballo E4, sigue la partida, y dama A2. Desarrollando la dama, el caballo viene a D6, como decimos tras este tema. D3, quizás en algún momento las piezas blancas quieren ganar algo de centro, buscando algún tipo de ruptura central con algún movimiento como C4, E4, pero aquí ambos jugadores enrocan en corto. Tras los mismos, la partida continúa con B5. Como decíamos, interesante antes para jugarlo para las piezas blancas, y dama B3, bueno, pues evitando cambios y así defendiendo el peón de A4. B por A4, dama por A4 y dama B7. También las piezas negras pues desarrollan su dama. C3 de momento en el tablero, con ideas de jugar D4, y así también pues el alfil de casillas negras pierde cierta fuerza en la posición, pero el peón con el peón en C4 es verdad que también las piezas negras ganan esta casilla, quizás para alguno de sus caballos. De momento alfil D7, buscando algún tipo de descubierta sobre la dama. Esta se retira a C2, también este movimiento C3 pues valía para liberar dicha casilla, y torre C8 alineando la torre por rayos X sobre la dama. Además, se prevé un movimiento como C5, y es aquí cuando se juega D4, ¿no? Reforzando también con el alfil dicha casilla. Como decimos, pues queda un poquito más débil esta casilla, o al menos un peón ya no la puede controlar, pero por otro lado, bueno, pues el alfil de casillas negras pierde fuerza en la posición. Tras estas jugadas se juega caballo C7, caballo B D2 y caballo C B5, atacando el alfil. Está indefenso, se retira a B2,
y ahora alfil F5. Bueno, como vemos, Nakamura con bastante empuje, teniendo piezas menores mucho más activas a expensas de este alfil, se está atacando a la dama, se retira a B3 y tras estas jugadas A5, entregando un peón que Carlsen captura, pero a cambio, bueno, pues parece que puede tener mucha más actividad o puede seguir con esa iniciativa, ¿no? Dama C7, se me han abierto las columnas A y B. La idea de las piezas negras es traer una de las torres a la columna A, la segunda a la columna B y bueno, pues seguir ahí apretando en la posición. Dama A4, ya que con este movimiento pues está atacando al peón, se defiende, torre A8 dando un doble al peón y torre A1 llegándolo a defender. Tras estas jugadas y como comentábamos, torre B8, se juega que además en algún momento si el caballo de B5 se retira, el alfil de B2 está indefenso. Si directamente aquí las piezas negras hacen un movimiento como caballo B7 atacando 3 veces al peón de A5, simplemente se puede avanzar. Nuevamente el caballo, bueno, pues tampoco tiene quizás muchos saltos para donde retirarse y el tema es que las blancas pueden jugar C4 y aunque se pueda capturar con el peón o con el caballo, tras todos estos cambios en la posición, pues bueno, parece que las piezas blancas están bastante fuertes, ¿no? Además, una vez se retira el caballo de F3, pues este alfil de G2 también puede ser una pieza muy importante, controlando la coronación. Y bueno, pues esto no le interesa a Nakamura. De momento evita atacar más veces al peón de A5, juega torre F, B8 y la partida continúa con torre F, C1. Ambos activando sus torres, caballo E4 y varios cambios en la posición. Caballo por E4, alfil por caballo D2, se cambian alfiles y tras todos estos cambios se juega C5. Podríamos pensar en este tipo de descubierta ya que el alfil Carlsen lo tiene indefenso, pero el tema es que tampoco ganas mucho, ¿no? Quizás un peón capturando en esta posición, pero el tema es que tras C por D4 y recuperando la pieza en B2, el caballo de D2 también está cayendo, pero a cambio las piezas blancas también recuperan ese peón, ganando un tiempo y atacando a la dama. Esta se puede retirar a B8, torre A2 defendiendo el caballo y el tema es que, bueno, pues si vienen todos estos cambios, la partida estaría con cierta ventaja para las blancas, tienen un peón muy activo, el alfil sigue estando muy pasivo y el tema es que a un movimiento, por ejemplo, como dama B5, atacando 2 veces en A5, simplemente colocando la torre, bueno, pues se llega a defender, se ataca la dama nuevamente y si dama por E2, ganando un peón importante y atacando al caballo, las blancas también contraatacan con este movimiento, ¿no? Recuperan el peón, se ataca la torre, el peón de A5 está defendido y siguen con esa ventaja. Por lo tanto, bueno, pues con bastantes temas para ambos jugadores. Los ritmos que no lo he comentado son a ritmo rápido, se juega en Reykjavik. Tenéis en la descripción del vídeo, como siempre, toda la información del torneo, que es muy interesante al ser también este FISE Random, con las reglas que varían respecto al ajedrez convencional. Y no se juega C4 por parte de Carlsen, y esto es lo que aprovecha Nakamura, bueno, pues jugando C5 y si le permiten C4, bueno, pues mejorando sus peones. Además, ataca a esta estructura de peones blancos que tiene Carlsen y tras estos movimientos se juega torre C2, se activa la torre a la segunda defendiendo al alfil, C4 y posteriormente caballo F3. Tras estas jugadas el caballo se retira a A7 y ahora alfil A3 con idea de traer el alfil a C5. Es verdad que este alfil choca contra sus propios peones y desde luego que aquí puede estar de alguna manera pues mucho más activo. También Nakamura busca romper el centro jugando E5, D por E5 y tras alfil por E5 el alfil coge un poquito más de fuerza, se cambian piezas también en esta posición y tras dama por E5 alfil C5 como comentábamos. Un movimiento importante en el que, bueno, pues hay este 2 contra 1 favorable a las piezas negras, por lo tanto colocando o controlando de momento esta casilla de D4, pues es importante frenar estos peones centrales. No obstante, Nakamura de momento tiene otra idea y juega torre B3, un movimiento que da un doble sobre este peón de C3. De momento está defendido solo por la torre y lo más importante es que la torre pues está bloqueando la defensa de esta torre de C2, por lo que aquí Carlsen también buscando sus opciones y pensando en empujar este peón que comentábamos antes
que podría ser un buen motivo para hacerlo cuando era atacado por ese caballo que venía a B7. De momento no lo había hecho y lo hace en este momento, siendo el error de la partida, ya que Nakamura lo aprovecha de una manera instantánea, jugando dama E4, dando un jaque y ganando una torre entera en la siguiente jugada. Tengo el vídeo preparado del momento en el que Carlsen pues ha perdido, o Nakamura hace el momento, él juega 6 y Nakamura juega dama E4. Son solamente 15 segundos, pero bueno, pues lógicamente no deja nada para... no esconde nada, ¿no? Ya que es, bueno, pues es un error bastante gordo, ¿no? Ahí está ya pues maldiciendo tal, diciendo que no con la cabeza. Y bueno, pues haciendo todo tipo de gestos. Delante además tiene a Nakamura, bueno, pues o cualquier jugador, lógicamente, y a esos niveles todavía más si cabe. Por lo tanto, bueno, todavía va a presentar algo de batalla. De momento está atacada, hay jaque, está atacada la torre, rey G1 y tras dama por C2, Carlsen hace este movimiento dama D7, da un doble al caballo y Nakamura no obstante encuentra el mejor movimiento. El tema es que si por un lado, bueno, pues se retira el caballo llevando hacia B5, de momento estaría defendido, pero dama por D5 gana un peón para las blancas, hay ataque sobre la torre de A8 en la que hay jaque. Y la partida, aunque todavía tienen piezas de más o torre de más las piezas negras, pues no complicarse, pero se podría poner difícil. Se recomienda jugar un movimiento como caballo C6, se defiende a la torre, se ataca a la dama, dama C6 y bueno, pues la ventaja es clara, pero como se embarra todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como decimos, Nakamura había encontrado el movimiento más fuerte en esta posición, es no defendiendo mejor su caballo ni retirándolo, sino jugando torre B1 jaque, simplifica la posición, se ataca al rey también a la torre de A1, torre por B1, dama por B1 viniendo a una columna abierta, tras el jaque rey G2 y dama B5 volviendo a la defensa. Se ofrece el cambio de damas y Carlsen en esta posición no tiene mejor movimiento que aceptarlo bajo sus condiciones. Se juega en la posición dama B7, ya que así, bueno, pues Nakamura acepta aún perdiendo pieza, pero el tema es que, bueno, pues sigue estando mejor, ¿no? Peón por, continúa la partida, se está ganando la torre, coronando. Torre B8, alfil por A7, solo es calidad, pero desde luego que es más que suficiente para las piezas negras, ¿no? El alfil vuelve a D4 creando una barrera nuevamente, o como habíamos comentado, contra estos peones centrales. Rey F8 empezando a activar su rey y tras G4 y rey E7, G5 evitando el empuje de este peón de F6. Tampoco se puede empujar el peón de H5, ya que bueno, pues vendría un peón pasado, además está coronando en casilla negra igual que el alfil y ahora toca, bueno, pues modelar un poquito esta parte de atrás por parte de Carlsen. Mientras tanto Nakamura lo tiene clarísimo, no juega rey D6, juega rey E6 y tras F3, torre B1 activando la torre, E3 ya en el tablero, ya que bueno, pues en caso de cambiarse en algún momento torre y alfil no se generaría un peón pasado por parte de las negras, se puede capturar con el peón ahora de 3 y el tema es que bueno, pues de momento ahora sí rey D6. Tras rey G3 y rey C6 se juega por parte de Carlsen rey F4 y torre F1 evitando este movimiento y activar demasiado el rey blanco. El tema es que estaría cayendo el peón de F3 y tras jugarse H4 y rey B5 en esta posición finalmente, pues Magnus Carlsen decide abandonar, pierde ese mini match por medio punto contra punto y medio de Nakamura y el tema es que bueno, pues poco se puede hacer, ¿no? Si juegas rey E5, pues te está cayendo directamente el peón de F3. La otra amenaza por parte de las negras es llegar quizás con el rey hasta la casilla o hasta el peón de C3, bueno, pues buscando la captura y generando ese peón de C4 pasado. Y por otro lado, en caso de retirar el rey a G4 para empezar a empujar el peón de F4, tampoco se gana mucho, ¿no? Se puede seguir avanzando el rey a A4 y si F4,
bueno, pues incluso dar algún jaque o incluso primero ya rey b3. Tras estas jugadas y h5, por hacer algún movimiento más, puede venir un jaque en esta posición. Y bueno, aquí antes h5 también, si f5, pues la torre captura directamente y como decíamos, a una jugada como h5 pues se puede dar un jaque y vaya donde vaya el rey, pues este peón está cayendo y si encima se retira h4 viene un jaque más, bueno, pues se pierde directamente el peón y las negras están ganando de una o de otra manera. Por lo tanto, enhorabuena para Nakamura y por mi parte nada más respecto a esta partida. Muchas gracias Luis nuevamente por la sugerencia y estamos en contacto. Un saludo. Chao.